Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y poder compartir este momento académico con ustedes. No sin antes pedirle a mi Dios que los bendiga y los mantenga con fortaleza para salir adelante ante estas circunstancias que estamos viviendo. Quiero hablarles hoy de cómo estructurar didácticamente la parte del deporte desde el punto de vista ya de la parte operativa, o sea, de lo que voy a realizar en las canchas, lo que voy a realizar en el escenario deportivo ya real en donde me voy a desempeñar. Hay unos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de caracterización del deporte desde el punto de vista didáctico. Uno es la parte cronológica, la parte temporal. Dos, lo que tiene que ver con las circunstancias, las acciones, las situaciones que se van a desenvolver o que se van a dar dentro del juego. Hasta terminar en lo más sencillo, en lo más pequeño, pero que no deja de ser lo más importante, que es la sesión de trabajo. Le vamos a hacer todo una reflexión sobre cómo podemos caracterizar didácticamente el deporte. Esa caracterización, entonces, va a tener unos elementos importantes en su referente, como lo es qué es una acción de juego, qué es una situación de juego, qué elementos conforman a estos dos componentes de acción y de situación de juego. ¿Cómo vamos a planificar las actividades a partir de los pasos o de las acciones o de las situaciones que voy a desarrollar dentro del juego? Y por último, vamos a hablar ya de la sesión de trabajo, cuáles son los componentes, cuáles son las variables que entran a determinar eso. Entonces vamos a hablar de algo muy importante y es la estructura curricular desde el punto de vista temporal. De todas maneras, la estructura curricular es mucho más amplia, tiene otros componentes, como es el plan de estudio o los contenidos a desarrollar, las acciones a realizar, los recursos, en fin. Pero vamos a hablar de la estructura curricular desde el punto de vista de los macrociclos, de los mesociclos, de los microciclos, hasta llegar a lo más simple, que son las sesiones de trabajo. Entonces, para eso vamos a hablar de que así como en educación física hablamos de unidades, hablamos de asignatura, hablamos de plan clase, acá en las escuelas vamos a hablar de unos elementos muy importantes que están ligados a la parte del entrenamiento, a la especificidad de poder preparar y formar a un deportista, en donde esos tiempos van a permitir, por ejemplo, desde el punto de vista de los macrociclos, van a permitir alcanzar las metas. ¿Y cuál es la meta nuestra como entrenador o como formador o como maestro? Convertir al niño en un deportista, pasando por las diferentes etapas, por las diferentes caracterizaciones de tipo psicomotor, motriz, en fin. Entonces los macrociclos se convierten en las metas y tienen una duración de más, igual o más de un año. Ya, entonces un macrociclo para que nosotros podamos tener la posibilidad de adquirir un buen trabajo, un buen desarrollo deportivo. Habríamos hablar de macrociclos y esos macrociclos mínimamente deben estar conformados por un año. Habrá macrociclos de 4 años, habrá, en fin. Entonces, ¿por qué hablamos acá en la escuela de macrociclos? Porque vamos a trabajar por edades y por categorías. De cada categoría tiene, por ejemplo, una identificación de un criterio de edad a otro. Niños, por ejemplo, categoría infantil de 8 a 10 años. De 8, 9 y 10 son 3 años que el niño dura en ese proceso y en esos 3 años el niño debe realizar o debe alcanzar unas metas y esas metas van a estar definidas y determinadas por los macrociclos. El componente que alimenta a los macrociclos
son los mesociclos y nos referimos a los objetivos generales. Esos grandes objetivos que nos permiten poder alcanzar las metas propuestas. Para llegar a los objetivos generales tenemos que pasar por los microciclos, que son los componentes más de tiempo más pequeños, en el sentido de que están conformados por semanas. Esos microciclos los vamos a trabajar, los vamos a desarrollar a partir de objetivos específicos. Y por último, y no más importante y no más determinante, las sesiones de trabajo, en donde vamos a desarrollar objetivos operativos, objetivos que se tienen que ver de manera casi que inmediata. Por ejemplo, en una clase de fútbol yo voy a trabajar pasar y desmarcar. Ese es mi objetivo. Yo debo lograr ese objetivo operativo, que el niño lo conozca en esa clase. ¿A qué va a responder ese objetivo operativo? De pronto a la parte de un objetivo específico que tiene que ver con el ataque, por ejemplo. Entonces, digamos que esta estructura, que para planificarla viene de arriba hacia abajo, pero para operacionalizarla, para llevarla a cabo, va de abajo hacia arriba. De las sesiones, pasando por los microciclos, llegando a los mesociclos y finalizando en los macrociclos. Digamos que esa es la estructura temporal que podemos nosotros desarrollar o trabajar en la escuela. Ahora bien, para trabajar estas sesiones de trabajo, debemos tener en cuenta unos elementos importantes, que son las acciones de juego. Cuando yo hablo de las acciones de juego, me estoy refiriendo a las ejecuciones motrices que realiza el deportista para solucionar situaciones de juego. Esas ejecuciones motrices, que son muy particulares, que son muy definidas, tienen que ver con las habilidades motrices específicas. ¿Por qué son específicas? Porque esas habilidades se utilizan, se implementan en un contexto específico, en este caso deporte, y dentro del deporte en un caso mucho más específico, que es el baloncesto, que es el fútbol, que es el voleibol, que es el béisbol. Entonces, esas ejecuciones motrices se refieren, por ejemplo, a los pases, se refieren a la conducción, se refieren al bateo, se refieren a la recepción. Son habilidades motrices que tienen bases en unas habilidades motrices básicas, y que el niño debe tener el acervo motor de lo básico para llegar a lo específico, y no como hacemos aquí. Queremos formar deportistas partiendo de lo específico, sin hacer un recorrido en la parte fundamental, en la parte básica. Entonces, acciones de juego. Las conductas motrices específicas que se dan dentro de un juego y que corresponden a unas habilidades motrices especializadas. Esas acciones de juego pueden ser individuales, pueden ser por parejas o puede ser en grupo. Por ejemplo, la conducción es individual, pero cuando ya hago un pase, trabajo con parejas, y cuando hago pases, desmarque, recepción y golpeo a la portería, ya es una situación de grupo. Entonces, cuando llego a la situación de grupo, utilizando las acciones de juego, lo que estoy buscando es que el niño vaya adentrándose a solucionar las circunstancias que se le van presentando dentro del juego desde el punto de vista técnico. Estas acciones de juego van a depender de las capacidades físicas, van a depender de qué tanto maneje las habilidades motrices, tanto las básicas como las especializadas, la perceptiva motricidad, que tiene que ver con la relación entre mi cuerpo y el entorno externo. Por ejemplo, cuando yo recibo un pase, cuando yo leo la trayectoria de la pelota, estoy haciendo una lectura esteroceptiva, y cuando ubico el pie para recepcionar ese pase, hago una acción propioceptiva. Entonces, ahí viene la relación espaciotemporal, y eso tiene que ver con lo perceptivo motor. Y lo más importante, la técnica.
Estos elementos permiten desarrollar este componente, la técnica. Entonces ya tenemos acciones de juego. Entonces, ¿cuáles son las acciones de juego ofensivas, defensivas y de transición que yo tengo en mi deporte? Por ejemplo, en béisbol, ¿cuáles son las ofensivas? El bateo. ¿Cuáles son las ofensivas? El corrido de las bases. ¿Cuáles son las defensivas? La recepción, el lanzamiento. Entonces, desde ahí es que tenemos que entrar a hacer el análisis. ¿Cuáles son las acciones de juego que hacen parte de mi deporte? Y ahora sí, respondiendo o caracterizando a esas acciones de juego de ese deporte específico, voy a ir determinando el elemento que continúa, que es el importante porque me lleva a la realidad vivencial del niño. Y esa realidad vivencial del niño tiene que ver con unos elementos importantes que tienen que desarrollarse dentro de este proceso. Y hace referencia al jugador y al juego y las acciones que debe realizar o que debe ejecutar el jugador. Entonces, tenemos un jugador que tiene un componente condicional, que tiene un componente psicológico y que lo estamos preparando para una competición. Capacidad psicológica, capacidad condicional y capacidad de condición. Estos elementos, estos factores condicionales, psicológicos y de competición de este jugador van a permitir que yo pueda desarrollar en él las capacidades coordinativas, las capacidades de decisional actual, o sea, la que en el momento tiene, y la prevista, o sea, hacia dónde lo quiero llegar. ¿Cómo voy a conseguir estos tres componentes? A través del juego. Y ese juego lo voy a realizar en un espacio, en un tiempo y con unas normas que el niño debe someterse a ellas. Por eso no se puede jugar fútbol por jugar fútbol. El fútbol tiene unos componentes que lo determinan y que lo caracterizan. Entonces, digamos que entonces este jugador y juego se entrelazan a partir de las acciones del jugador desde el punto de vista de la coordinación, desde el punto de vista de la decisión y desde el punto de vista de utilizar el juego en un espacio, en un tiempo y con un reglamento. Partiendo de ahí, entonces tenemos que esa relación deportista-juego se va a desarrollar a través de situaciones de juego. Es aquí donde el muchachito, el deportista, implementa todo lo que nosotros hemos realizado para que él pueda desempeñarse, para que él pueda rendir, para que él pueda tomar decisiones dentro del juego. Entonces, ¿qué es una situación de juego? Son las circunstancias que se presentan dentro del juego en situaciones de defensa o ataque para conseguir el objetivo propuesto. Esas situaciones de juego están compuestas por una técnica, que es la ejecución, por una táctica, que es la ubicación, y por una estrategia, que es la forma en cómo me muevo dentro de ese juego, dentro de ese deporte, para conseguir el objetivo. Ahora bien, la estrategia, la táctica y la técnica van a estar definidas y determinadas por un reglamento. Ese reglamento se fundamenta en un espacio de juego que permite toda una serie de interactuaciones de tipo afectivo, de tipo psicológico, de tipo social, que se da dentro del deporte. Entonces, situaciones de juego, 3 contra 3. Situación de juego, toque de bola, con hombre en bases, hombre en primera y segunda. ¿Qué debes hacer para sacar el out? Situación de juego. Ahora, esa situación de juego, si ustedes la analizan, tienen unos elementos de acción de juego. Lanzar a primera, recepcionar, tocar la base, poner al jugador fuera de juego. Situación de juego en fútbol. Pasar, buscar espacio libre y tirar a la portería. Situación de juego. Y tiene unos componentes que son las acciones de juego. Entonces, las situaciones de juego yo las tengo que implementar teniendo en cuenta estos tres componentes: la técnica, la estrategia y la táctica. Pero esa preparación tengo que hacerla en función de un reglamento y de un espacio de juego.
Por eso es que las situaciones de juego hay que hacerlas en espacios reales de competición, para que el niño no pierda la ubicación espacial, no pierda la orientación espacial y pueda determinar las decisiones en el tiempo y en el espacio. Entonces, ojo con eso, las situaciones de juego. Esas situaciones de juego pueden ir de lo sencillo a lo difícil, pueden ser sencillas, pueden ser complejas, en fin, toda una amalgama de elementos y de factores que entran a jugar un papel determinante al momento de poner en juego estas situaciones. Ahora bien, para poner esas situaciones de juego en práctica, entonces vamos a ver cuáles son los pasos que yo como entrenador, que yo como maestro debo tener en cuenta para el desarrollo del juego. Entonces, primero es el desarrollo y el control del objeto. ¿Cómo se controla y cómo se desarrolla el objeto? En este caso, el balón en fútbol, en voleibol, la pelota en béisbol. ¿Ya? El primer paso es el desarrollo del control del objeto. Entonces, ¿qué acciones de juego me permiten a mí poder determinar el desarrollo del juego? Por ejemplo, en la conducción, ¿qué elementos qué elementos psicomotores necesita el niño para conducir el balón? Controlar el balón, golpear el balón, golpearlo ahí con desplazamiento corto, con desplazamiento largo, en fin, toda una serie de elementos que me permiten a mí poder hilvanar el control del objeto. Ahora, el control del objeto lo puedo hacer desde el punto de vista psicomotor. O sea, ¿qué acciones del deporte son psicomotoras? Por ejemplo, la conducción en el fútbol. Pero ya la conducción y el pase ya deja de ser una situación psicomotriz y se convierte en una situación sociomotriz, que puede ser de cooperación o que puede ser de cooperación-oposición. Ya todo va a depender cómo tú estructures este primer paso. Entonces, primer paso, control del objeto. El segundo, la coordinación de habilidades. O sea, ¿cómo coordino las habilidades? ¿Cómo coordino, por ejemplo, pasar, ¿ya?, con recepcionar y con patear? ¿Cómo combino los elementos estos de la acción de juego para ir a resolver situaciones de juego? Y el tercer paso es el comienzo del trabajo de estrategias defensivas y ofensivas. O sea, cómo trabajamos en equipo, cómo trabajamos en conjunto. Entonces, tres elementos importantes. Uno, el desarrollo del objeto, el desarrollo y control del objeto. Dos, la coordinación de habilidades, que pueden ser individuales, por parejas y grupales, y que pueden ser de cooperación, que pueden ser psicomotoras, que pueden ser de oposición o que pueden ser de cooperación-oposición. Y el tercero es el comienzo de la estrategia defensiva y ofensiva. Y por último, el juego. El juego real, el juego en sus características ya definidas. Entonces, cuando vayan a hacer una sección de trabajo, tengan en cuenta estos elementos. ¿Cómo son los pasos que yo debo hacer para desarrollar el juego? Una vez ya tengo los elementos necesarios para el desarrollo del juego o del deporte, mi próxima análisis, mi próxima reflexión tiene que estar girando alrededor de unos elementos que hacen parte de ese desarrollo del juego. Esos elementos o esos pasos tienen que ver con los siguientes elementos. El paso 1, que es el comienzo del juego. Para el comienzo del juego tengo que tener en cuenta el paso 3 y 4. El paso 3 y 4 se refiere a el comienzo del trabajo y al juego. ¿Ya? Estamos partiendo de la táctica y la estrategia hacia la técnica. ¿Ya? Entonces tenemos que para este elemento del primer paso, el comienzo del juego, debo tener en cuenta el paso 3 y 4. La iniciación del juego.
Entonces, en la iniciación del juego, yo puedo modificar reglas, equipamientos, jugadores, límites espaciales. Y aquí puedo utilizar una estrategia didáctica, y es los juegos modificados, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, la modificación de las reglas, el equipamiento de los jugadores, los límites espaciales. Ya puedo hacer situaciones dividiendo la cancha, y en esa cancha, por ejemplo, trabajo por grupos y cada grupo realiza una acción de juego o realiza situaciones de juego. Entonces, iniciación del juego. El campo, el paso 3 es el campo táctico, estrategias ofensivas y defensivas. Entonces, conceptos de transformación, exageración de la técnica. Digamos que ya el niño empieza a soltarse dentro del campo de juego para que pueda llegar al cuarto paso, que son la toma de decisiones. ¿Qué hacer? La atención selectiva, la percepción de anticipación, cómo hacer, las habilidades contextualizadas. El quinto paso, el quinto componente son las habilidades de ejecución, que tiene que ver con el paso 1 y paso 2. De cuando hablo del paso 1 y del paso 2, me estoy refiriendo a el control del objeto y a la coordinación de habilidades. Son los dos pasos a los cuales estoy haciendo referencia en este componente quinto. Aquí vean, el desarrollo del control del balón y la combinación de habilidades. Y el sexto componente es la mejora en el desempeño del juego. Entonces, digamos que aquí debe haber un currículum espiral en demostración técnica, o sea que una técnica, una acción de juego vaya amarrada con la otra, y el niño, a medida que las va utilizando, va desarrollando sus capacidades y habilidades y condiciones para jugar. Entonces, ahora bien, cada uno de ustedes, como técnico, como entrenador, como maestro, debe mirar a ver cómo empieza a hilvanar, cómo empieza a tejer estos pasos. Yo aquí no estoy diciendo que el paso 1 es porque no, simplemente mire ver por dónde puede usted comenzar, qué quieres trabajar, qué buscas. O sea, ahí tienes tú como maestro, tú como entrenador, ponerle la etiqueta personal que te va a diferenciar de los demás entrenadores. Cómo empiezas a utilizar, a jugar con estos componentes del juego. Una vez hecha esa reflexión, entonces vamos a la sesión de trabajo. ¿Cómo está estructurada la sesión de trabajo? Esa sesión de 1 hora, de 45 minutos, de 1 hora y media, de 2 horas, ¿cómo vamos a componer? Desde el punto de vista de la caracterización. No estoy hablando de la ejecución, estoy hablando de la caracterización de esa sesión de trabajo. Entonces, para caracterizar esa sesión de trabajo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Uno, objetivo motriz. Un objetivo motriz que se refiere a lo que se va a alcanzar desde lo técnico. ¿Ya? Objetivo motriz. ¿Qué vas a alcanzar desde lo técnico? Conducción del balón. ¿Qué quieres tú que el niño aprenda en la conducción? ¿Cuáles son los elementos que el niño debe saber manejar para desarrollar esa conducción? Entonces, ese objetivo motriz hace referencia a las acciones de juego. ¿Qué son las acciones de juego? Son los elementos técnicos del deporte: lanzar, golpear, recepcionar. Y están referenciados o están definidos como elementos de la técnica, de cómo se refiere a la forma eficiente y eficaz de realizar las acciones de juego. Entonces, la técnica tiene que ver con esa ejecución eficaz, eficiente. No podemos meternos aquí en la técnica, en estos deportes de pelota, como una técnica ortodoxa, como una técnica fija y restringida. No, aquí hay que tener en cuenta la individualización. Entonces, elemento importante para esto, la parte de la individualidad. ¿Ya? Cada quien va a tener un comportamiento motriz ante una conducta técnica. Por ejemplo, en el pase, no todos los niños pueden realizar o van a realizar el pase de la misma forma. 25 jugadores, 22 jugadores haciendo el pase de la misma forma. Eso es imposible. Cada quien va a tener, ante esa conducta técnica motriz del pasar,
un comportamiento motor. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como entrenador? Que ese comportamiento motor sea lo más eficiente y lo más eficaz. Y para lograr eficiencia y eficacia, necesito que el niño conozca qué es bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo más cómodo, qué es lo más incómodo, con cuál desempeño logra mejor eficiencia o eficacia o mejores resultados. Eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la técnica. Y los objetivos de desempeño. Cómo obtiene los resultados en el transcurso del juego. Entonces, ese objetivo de desempeño va a estar dado a las situaciones de juego. Entonces, ¿qué son las situaciones de juego? Las situaciones que debe resolver en defensa, en ataque o en transición. ¿A través de qué? Cómo se ubica en el terreno de juego y cómo se mueve para conseguir el objetivo propuesto. O sea, piense cómo vamos hilvanando ya los elementos técnicos con lo táctico y con lo estratégico, a partir de tener en cuenta el reglamento y el espacio de juego. Entonces, ojo con eso. Al momento de planificar las sesiones de trabajo, tenga en cuenta, uno, qué objetivo motriz, qué objetivo de desempeño va a realizar, en qué terreno, en qué parte del escenario, ¿ya? Para poder tener una sesión de trabajo interesante. Obviamente ya tengo aquí, digamos que el encabezamiento, lo que me va a liderar el proceso de la sesión de trabajo, los objetivos, tanto el motriz como el de desempeño, teniendo en cuenta las características de las acciones de juego, las situaciones de juego y a qué corresponde estas acciones de juego y estas situaciones de juego. Entonces estamos hablando de técnica, táctica y estrategia a partir, ojo, no se les olvide, a partir del reglamento y a partir del espacio de juego, que son elementos determinantes para llevar a cabo estos objetivos, tanto el motriz como el objetivo de desempeño. Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar cuáles son las variables de ejecución. Cuando tú realizas un pase, por ejemplo, con el borde interno, no es igual que si realizas el pase con el borde externo o si realizas el pase con el borde, con el empeine. Son tres comportamientos motrices a partir de una misma conducta, que es el pasar. Entonces, tres comportamientos motrices diferentes a partir de una conducta, que es el pasar. Entonces, esas variables hacen referencia a elementos constitutivos de las acciones o de las situaciones de juego que yo voy a utilizar dentro del deporte. Y que si las modifico la respuesta motora. Y al modificar la respuesta motora, lo que estoy haciendo es desarrollarle las habilidades, las capacidades, las condiciones de juego al niño. Entonces es muy importante lo que voy a exponer. Dentro de esas variables de ejecución tenemos la mecánica corporal. ¿A qué hace referencia la mecánica corporal? A la utilización y postura de los diferentes segmentos corporales para ejecutar una acción de juego. Por ejemplo, en el pase, ya les dije, en la conducción, ¿de cuántas formas puedes conducir el balón? Con el pie. Ahora bien, dentro de la conducción con el pie, ¿de cuántas formas puedes utilizar el pie para conducir el balón? Con el borde interno, con el borde externo, con la punta, con la planta. Ahora, ¿cuál es más cómoda? ¿Cuál te ofrece más seguridad? ¿Cuál te ofrece mayor desempeño? ¿Cuál te permite desarrollar mejor rendimiento? Entonces, vamos a hacer reflexiones sobre estos elementos. Entonces, esta mecánica corporal se refiere a eso. ¿Cómo utilizo los diferentes segmentos corporales para realizar la conducta motriz? En este caso, el pase, o en el caso de la conducción. Entonces, vamos a hablar que esta mecánica corporal se refiere que la puedo realizar con partes del cuerpo, pero también la puedo realizar con implementos. Por ejemplo, en el béisbol, el bateo no la hago con las manos. O sea, la parte del cuerpo que entra en contacto con la pelota no es la mano, es el bate. Pero para poder movilizar el bate, yo utilizo mis manos. Y ese movimiento de oscilación para golpear la pelota tiene todos unos componentes de tipo propioceptivo y también tiene unos componentes de tipo esteroceptivo. Dentro de lo esteroceptivo, el tiempo de duración del recorrido de la pelota, si es lento o rápido, la trayectoria, si es lineal o es en curva. Ahora bien, cuando yo veo que yo leo la situación,
de que la pelota viene en curva, inmediatamente tomo unas decisiones propioceptivas. El momento de sacar el bate, dónde voy a hacer contacto con la pelota. Toda una serie de elementos que se van hilvanando a partir de la mecánica corporal. Entonces, mecánica corporal se refiere a la utilización y postura de los diferentes segmentos corporales para ejecutar las conductas motrices o las acciones de juego. La trayectoria de la pelota. ¿A qué nos referimos con la trayectoria de la pelota? Al recorrido que realiza el móvil en el espacio de juego. De acuerdo a esa trayectoria, yo voy a utilizar mi mecánica corporal. Fíjense que ya voy hilvanando, ya voy tejiendo algo con otra, una situación o una variable con otra. Mecánica corporal y trayectoria de la pelota. Entonces, si el pase me lo hacen de frente, si el pase me lo hacen hacia la derecha, si el pase me lo hacen hacia la izquierda, si esa trayectoria de la pelota es a ras de piso, o esa trayectoria de la pelota es con botes, o esa trayectoria de la pelota es aérea. Entonces, de acuerdo a esa trayectoria, voy a utilizar una mecánica corporal. Y esa mecánica corporal me va a permitir a mí poder reseccionar, poder golpear, poder recibir, recoger, atrapar a esa pelota. Entonces, trayectoria de la pelota. Esa trayectoria puede ser a ras de piso, con botes o aérea. Ahora bien, esa trayectoria, tanto de la pelota o del jugador, va a depender de cómo trabajemos esto, va a tener una direccionalidad. O sea, la dirección de desplazamiento del móvil o del jugador o de ambos. Por ejemplo, cuando tú conduces, se da una direccionalidad de ambos. ¿Ya? Yo conduzco la pelota hacia la izquierda, yo conduzco la pelota hacia mi derecha. Entonces, para conducirla hacia mi derecha, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo afronto y enfrento esas circunstancias? Entonces, la direccionalidad del móvil o del jugador o de ambos, que puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, delante, detrás o en diagonal. Entonces, direccionalidad. Y la direccionalidad me va a permitir a mí poder leer la trayectoria y poder utilizar la mecánica corporal. El cuarto componente de estas variables es el tiempo. Cuando hablo de tiempo no me refiero a lo cronométrico. Me refiero a la duración que tiene el móvil para recorrer la distancia. Entonces, hablamos de lento y de rápido. Ahora, ¿por qué esto es importante de lento y de rápido? Porque cuando tú estás comenzando a enseñarle al niño que tenga las primeras vivencias de control del objeto desde el punto de vista del pase, la trayectoria de la pelota tiene que ser lenta para que él pueda poner en práctica la mecánica corporal, la lectura de la trayectoria y hacia dónde va la pelota, para poder ubicarse él y reseccionar la pelota. Entonces, a eso me refiero, o a eso nos referimos con el tiempo, si es lento o rápido, ¿verdad? Entonces, importante. La otra variable es la distancia, el espacio que debe recorrer el móvil. Esa distancia de recorrido del móvil puede ser larga, puede ser corta o puede ser mixta. Entonces ya ahí empezamos nosotros como docentes, como entrenadores, a jugar con estos elementos. La distancia. Si tú cambias la distancia, tenlo por seguro que vas a cambiar la mecánica corporal. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando cambias distancia para que se ajuste la mecánica corporal? Dando acervos motrices para su desarrollo, para que el niño sea motrizmente más inteligente. El otro elemento importante y para mí determinante es el espacio. O sea, se refiere a cómo tú diseñas el espacio físico. Si lo diseñas con obstáculos, para que realice recorridos, para que haga cambios de dirección, para que haga cambios de ritmo. ¿Cómo va a utilizar estas diferentes variables en ese espacio? Si tú cambias el espacio, si tú cambias la forma de diseño del espacio, van a cambiar las respuestas motrices, porque vas a cambiar, vas a modificar la mecánica corporal, vas a modificar la trayectoria de la pelota, vas a modificar la dirección de la pelota, vas a modificar con qué tipo de distancia vas a trabajar, si va a trabajar rápido o lento. Entonces miren la importancia que tienen estos elementos para el desarrollo de la clase. Ustedes tengan en cuenta esto. Para mí esto es
importantísimo, determinante al momento de yo planificar mis clases. Ahora bien, para yo poder llevar a cabo esto desde el punto de vista operativo, tengo que tener en cuenta unos elementos importantes, que son determinantes y que no hacen parte de la lógica interna, pero que determinan la apreciación, determinan la percepción, determinan la toma de decisión, determinan el desempeño, determinan el rendimiento del deportista. No podemos dejar por fuera estos elementos al momento de preparar las sesiones de trabajo. Esos elementos son los siguientes: la comunicación motriz. Esas actividades, esas situaciones de juego, esas acciones de juego, ¿las vas a usar psicomotrizmente? O sea, de manera individual. ¿Cómo vas a organizar esas acciones con referencia a la comunicación motriz? Ahora, si lo vas a usar de sociomotrizmente, ¿la vas a utilizar de cooperación? ¿Y la vas a utilizar de oposición? ¿La vas a utilizar de cooperación, oposición? Un ejemplo. Yo voy a trabajar la conducción y coloco al niño y al balón para que lleve y traiga el balón, para que haga cambios de dirección, para que realice cambios de ritmo, para que lo lleve con la pierna derecha, lo traiga con la izquierda. ¿Ya? Entonces, ahí estoy trabajando psicomotrizmente. Ahora, si él empieza a conducir para mantener en posesión la pelota en esa condición, yo le coloco a un adversario para que trate de quitársela. Ya la situación o la acción de juego que estoy trabajando allí es de oposición. ¿Ya? Ahora yo puedo hacer que él conduzca, ¿ya? Y le entregue a un compañero. El compañero realiza conducción y empezamos a hacer de manera cooperativa esa situación. Ahora hay que mirar si la conducción me permite desarrollar una situación de juego de oposición, cooperación. De que él conduzca y mantenga el poder de la pelota. Pero para que se pueda convertir en oposición, cooperación, necesita de un compañero al cual le tiene que pasar. Entonces ya ahí entra a hilvanar dos situaciones: la conducción y el pase. Es hacer un análisis de cómo vas a desarrollar las actividades desde el punto de vista de la comunicación motriz. Importante. La participación. ¿Cómo van a participar los estudiantes? ¿De manera alternativa? ¿De manera simultánea? ¿Qué alternativa? Yo llevo la pelota, la conduzco, se la entrego a mi compañero, él regresa, la conduce. Ahí estamos trabajando de manera alternativa. Ahora, de manera simultánea, la conducción, habría que mirar a ver si hay alguna situación que yo pueda desarrollar eso. Pero si yo voy a trabajar conducción y pase, entonces sí puedo decir que voy a trabajar algo simultánea, pero estoy metiendo una conducta motriz más, que es el pase. Entonces, para que hagan ese análisis, ¿qué recursos técnicos vas a utilizar? ¿Cuáles son los recursos técnicos que vas a desarrollar para alcanzar el objetivo de la sesión de trabajo? Pelotas, balones, bastones, aros, cuerdas, etcétera. En fin, muchas cosas que podemos utilizar como recurso técnico. Los recursos físicos, el campo deportivo, la cancha, el patio. ¿Y cómo vas a organizar el grupo? Si vas a trabajar de manera individual, si vas a trabajar por parejas, si vas a trabajar por grupos. Entonces, importante aquí tener en cuenta todos estos componentes que entran a jugar un papel importante en la caracterización del deporte desde el punto de vista didáctico. Entonces, ahí tienen esos elementos. Esos elementos son importantes, son interesantes, son determinantes al momento de planificar mis sesiones de trabajo. Espero que haya sido claro en este aspecto, que si hay alguna duda, pues ya buscaremos los mecanismos para que nos podamos poner en contacto y entrar a solucionar. Pero digamos que de manera muy general, de manera muy precisa, de manera muy esencial, son los elementos más importantes y más determinantes en el proceso de la caracterización del deporte desde el punto de vista didáctico. Para mí, un grato placer poder haber compartido con ustedes este momento. Espero haber dado solución a muchas cosas
a muchas expectativas, a muchas dudas, pero también a la vez crear reflexiones, también crear interrogantes sobre esto. Muchas gracias por su atención y aquí seguimos. La educación no se rinde.